Pues Raúl, vamos con el tercero de 4 de estos podcasts que estamos tratando de hacer y de comentar con nuestra gente en relación a esta supervisión segura dentro de las instalaciones. Sí, Pedrito, el procedimiento GOSSTC 018-2021 nos habla de las instalaciones también, así como comentamos hace un momento del factor humano de las personas, también analiza las instalaciones, cómo están nuestras instalaciones, conocemos el proceso, tenemos nuestro mapa de riesgos, tenemos nuestro plan de respuesta a emergencia, conocemos las rutas de evacuación. Entonces es importante, pues ahora sí, este punto de saber dónde estamos parados. Sí, Raúl, aunque antes de entrar precisamente en ese punto de las instalaciones, lógicamente tenemos que hablar precisamente de la actividad, del trabajo en sí mismo. Aspectos de disciplina operativa, aspectos de EPP, aspectos del AST, aspectos del permiso para trabajos con riesgo y aspectos de las auditorías efectivas. Y hace un rato, Raúl, tú señalabas, y retomo, o más bien no hace un rato, sino en los podcasts anteriores, tú señalabas unos ejemplos muy significativos. Que si se hubiera hecho esto, no hubiera habido necesidad de que, por ejemplo, esa persona que sufrió la amputación de su dedo, hubiera llegado nuevamente a algún problema. Sí, lo pones en otra actividad que no sea la maniobra, lo pones a contar materiales. Luego entonces, fíjate cómo Raúl, nuevamente, si esto fuera el deber ser, nos evitaría llegar precisamente a ese tipo de asuntos. Sí, más que nada la capacidad de respuesta, el tiempo de respuesta, porque, o sea, ya se había hecho el trámite, pero en lo que demora el trámite de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a mover a este fulano, o tal, nos ganó el tiempo, ¿sí? Ok. O sea, sí funciona la guía operativa, pero necesitamos darle una respuesta, así como el montacarga. Oye, no te puedo esperar a las 11 porque a las 11 necesito que me resuelvas ahorita. Entonces, retomando por ejemplo esto, y retomando el asunto del AST que actualmente le están queriendo dar, yo creo que un enfoque tan amplio que es una vorágine de cosas que tal vez la gente incluso ya pierde el sentido que tienen las herramientas. Entiendo, y no nos vamos a meter ahorita en asuntos muy puntuales del AST, Raúl, pero ciertamente no hay mejor manera de conocer la actividad que conocer la guía operativa de esa actividad, ¿no? Va a ser un trabajo en altura, va a ser un corte en frío, va a ser un trabajo caliente, apertura de líneas, etc. Entonces, si le diéramos, Raúl, precisamente porque a eso nos debemos, somos operativos, no nos debemos a un escritorio, nos debemos a la operación en sí misma. Entonces, la operación en sí misma es el trabajo para los casos, digamos, de construcción, mantenimiento, e incluso para los procesos, y lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿no? Ok, si tengo el procedimiento, Raúl, y eso es específico para mi categoría,
yo debería de demostrar como competencia haciendo irnos nuevamente al asunto de conoce a tu personal, precisamente es evaluación. ¿No? Nosotros pues tenemos el procedimiento de disciplina operativa y ahí nos exigen que nos evalúen. Incluso cada procedimiento trae su examen de evaluación. Fíjate, cada procedimiento ya trae su evaluación en sí misma, como esta guía operativa también trae su evaluación en sí misma. Y aun cuando seamos como cuchillo de palo en estos conceptos, entiendo que la gente ya tiene disponibles todos sus procedimientos. Tenemos carpetas en el sitio. Ok. ¿Realmente, Raúl, ya se comprobó la calidad? Pues en los críticos se hace bajo el procedimiento de elaborar procedimientos. Y en los procedimientos operativos de las empresas, ahí yo te puedo decir que están a un 70, un 80% del debería ser. Entonces, si ya de la gran mayoría de los procedimientos o de las guías operativas ya se comprobó su calidad, lo que podríamos llamar, como tú dices, el deber ser de cada una de las cosas que voy a hacer, ¿realmente se comunican y se difunden? O sea, comunicarlos y difundirlos, no distribuirlos. Sí, pero que distribuir cualquiera, sí, pero de que sean entendidos, ahí está la diferencia. Y nosotros tenemos ahí algunos problemas con la cuestión de la preparación de la gente, ¿eh? Porque tú le explicas al personal y en 10 minutos le preguntas y, no, pues ya no sé. Y muchas veces sí saben de su trabajo. Entonces lo que hacemos con el auditor, ok, sale, pregúntale del trabajo, no me le preguntes, oye, el párrafo fulano de tal que dice, porque no vas a saber. Sí, pero pregúntale, a ver, en trabajos calientes que tienes que sacar un permiso de trabajo, ¿qué medidas de seguridad debes llevar? No, pues que manguera contra incendios, delimitación del área de riesgo, monitoreo. Ah, bueno, eso sí te lo va a contestar. Y fíjate Raúl, cómo en este punto, por ejemplo, ISO 9001, nos habla ahora de información documentada. Pero en el aspecto de procedimientos, fíjate, nos dice, no es necesario un procedimiento escrito, sino que la gente en actividades lo realice de la misma manera, que haya homologación, que haya estandarización. Y ya lo están tomando como algo fundamental. Es que ese debería ser el estándar, la forma de cómo se hacen las cosas aquí. ¿Sí? Entonces, vamos poco a poco metiendo a la gente en ese estándar. El detalle que, como te comentaba hace un momento, la rotación también es un factor que nos pega porque cada quien lleva su librito, Pedrito, y la obligación del supervisor es hacer que todos lleven ese librito de aquí. Así es. No el librito de tal compañía o de otra compañía o de otra compañía. El estándar que tenemos aquí es este. Cuando nosotros tenemos un grupo de trabajo y hay poca rotación, podemos garantizar, ¿sí? La bronca son empresas que tienen alta rotación. Y entonces ahí es cuando todo lo que avanzaste se te vuelve a retroceder y tienes que estar empezando. Y bueno, Raúl, no queriendo hacer polémica, pero entonces lo que podríamos decir que cuando suceden ese tipo de situaciones es porque realmente no se tiene un buen procedimiento de selección de personal. Yo creo que es la parte crítica en la cuestión de la industria petrolera, la selección de personal. O sea, siempre me he imaginado, Raúl, una silueta. Y esa debería de ser la silueta
por donde el trabajador debería de caber. Pero cuando no hay silueta o nada más hay un hueco y ese hueco está demasiado grande, pues ahí entran todos, ¿no? Entonces, nuestros perfiles precisamente eso es lo que deberían de estar haciendo. Entrando en el asunto del AST, desgloso mi actividad. Identifico los riesgos. Identifico los riesgos y tengo la oportunidad todavía al final de detectar los riesgos adicionales o si es que hay algún otro riesgo potencial, que es más importante. Yo creo que desde el momento en que desglosas tu trabajo y vas al sitio y te pones de acuerdo con la autoridad en sitio, ¿sí? En ese momento difícilmente se va a escapar un riesgo, ¿eh? Difícilmente se va a escapar un riesgo. ¿Por qué? Porque conoces la actividad, la autoridad de área en sitio te está ayudando con los riesgos adyacentes, te dio un mapa de riesgos, ¿sí? Los riesgos son evaluados, ¿sí? El detalle es darnos el tiempo para esa planificación. Si no se nos damos el tiempo y lo hacemos de escritorio, ya en ese momento pues ya el ACT pierde sentido, Pedrito. Y fíjate, Raúl, cómo esto que tú acabas de mencionar le dan la torre al estado emocional y le dan la torre al estado de responsabilidad del trabajo. No me están dando el tiempo. Eso me provoca cierta ansiedad, cierto problema, pero pues no me están dando el tiempo necesario para hacer esto y para dar respuesta. Sí, entonces tenemos que planificar nuestro trabajo, darnos esas 72 horas, 3 días antes, para poder evaluar los riesgos, poder hacer el trámite. Y ahí pasamos entonces, Raúl, al permiso para trabajos con riesgo, ¿no? Así es. O sea, es que va de la mano, Pedrito. Todo esto va de la mano. Va de la mano ir al sitio, va de la mano si requiere o no requiere permiso de trabajo, va de la mano el ACT, va de la mano tu programa de trabajo. El punto 5 del sistema, de mi permiso, o sea, riesgos potenciales, riesgos adicionales. Sí. Pero eso solamente lo vas a ver estando en el sitio. Ahí. Sí. Y es la ventaja del ACT que se los puedes poner. Exactamente. A eso voy, Raúl, en el sentido de que si no le damos tiempo a la gente, ¿cómo carajos lo va a hacer? Se va a ir con el formato y se va a ir, a lo mejor lo comentamos con la gente y decimos, a ver, esto, el punto 1, el desglose, la actividad, el riesgo, el control. Yo creo que ahí lo que nos salva de todo esto es la experiencia del personal, Pedrito. Creo que es un punto crítico, ¿sí? El hecho de que la mayoría de las personas ya han hecho esa actividad en otro lado, eso es lo que nos da cierta certeza y ha evitado accidentes, ha evitado situaciones críticas. Entonces también esa experiencia tiene un valor muy, muy importante. Fíjate, Raúl, entonces cómo sí es cierto, las herramientas ayudan y las herramientas deberían de estandarizar el asunto, en este caso el trabajo, ¿no? La disciplina operativa, el AST, el permiso para trabajos con riesgo. Y lo que decíamos precisamente, o sea, si tú preparas tu auditoría, vas a saber, vas a conocer, comprender y entender qué cosa es lo que está haciendo la gente. Vas a conocer un poco a la gente que está trabajando ahí. Y lógicamente tendríamos que tomar en cuenta de manera muy, muy fuerte el lugar ahora sí, Raúl, en donde se están desarrollando las tareas, las actividades. Las herramientas sirven, Raúl. El AST, el permiso para trabajar con riesgo, sirven.
Pero tú lo acabas de decir. Lo que nos ha llevado o lo que nos ha salvado, por así decirlo, en algunas circunstancias medias complicadas, es la experiencia de la gente. Lamentablemente la experiencia no se puede estandarizar, ¿no? Nuestra gente anda así en el aspecto de niveles de experiencia, ¿no? Luego entonces, Raúl, una conclusión acerca de este asunto del sí, conoce tu actividad, conoce tu trabajo. Cuando tú conoces tu trabajo, tienes ahora sí un 50% más de oportunidad de identificar y corregir lo que pudiera estar mal. ¿Sí? El conocimiento del trabajo te va a ayudar a tomar decisiones y por lo regular van a ser decisiones acertadas, decisiones correctas, sobre todo si te apoyas con las herramientas que tenemos de disciplina operativa, tus procedimientos, tu análisis de seguridad, tu permiso de trabajo, el equipo de protección personal específico, y si realizas las auditorías en campo, las auditorías efectivas, pues difícilmente vamos a tener un accidente. ¿Por qué? Porque estás conociendo tu trabajo y lo estás llevando a efecto como supervisor. Entonces el supervisor tiene que checar todos estos aspectos que se cumplan. Y créeme que esa experiencia va a ser la diferencia. Pedro. Y lo que tú comentabas en uno de los podcasts anteriores es que la delegación de la supervisión sea realmente con la gente que sea competente, con la gente que tenga una actitud preponderante con relación a los demás, incluso hasta que pudiéramos decir que tuviera cierta ascendencia, ¿no? Respeto, ¿no? Liderazgo con la gente. ¿Por qué? Porque si de algo estoy convencido, Raúl, que hacíamos bien antes, era la supervisión. Sí, esa supervisión cercana, ese estar en el sitio, yo creo que era lo que hizo la diferencia entre tener accidentes y no tenerla. Esa experiencia, hey, párame ese trabajo, hey, esto, ¿sí? Desafortunadamente, la seguridad estaba en función al supervisor y ahorita la seguridad está en función al sistema, está en función a que cada uno de nosotros haga la función que le corresponde. Y eso es una seguridad que se fortalece. Porque anteriormente se iba el supervisor, que era el que movía el pandero, y se venía abajo. Empezaban a haber accidentes, empezaban a haber problemas, y se notaba la diferencia. Actualmente el personal ya asume su responsabilidad, y eso yo creo que es un avance muy importante en la supervisión efectiva. Entonces, fíjate, Raúl, cómo la suma del conocimiento de la gente más la suma del conocimiento de la actividad nos tiene que llevar precisamente a ese conocimiento de la instalación. Si no se da el conocimiento también de la instalación, por más que sumen estos dos, hay posibilidades. Es en donde están latentes los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a tratar este asunto en el siguiente segmento, en el siguiente de nuestros podcasts. Y nuevamente, FORSPA es calidad. FORSPA es servicio.